Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios en capítulo 3 del libro del profeta Miqueas. El domingo pasado estudiamos los capítulos 1 y 2 y vimos, como dicen en la pizarra, que Miqueas está hablando a los dos reinos de Israel, el reino del norte, Israel, y su capital Samaria, y el reino del sur, de Judá, y su capital Jerusalén. Y Miqueas ha estado exponiendo los pecados de ambos reinos, su idolatría, su pecado contra Dios. Y en Miqueas capítulo 3 vamos a ver que Miqueas continúa mostrando a Israel y a Judá sus propios pecados. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos el domingo pasado. Vamos a leer el texto y voy a hacer comentarios durante la lectura explicando el texto. Y luego después hay 5 lecciones que les voy a dar que provienen del texto mismo. Miqueas 3, y yo quiero que veamos antes de empezar la lectura el estilo del profeta Miqueas en este capítulo, porque lo que hace es, Miqueas anuncia un grupo de líderes, describe sus pecados y luego describe las consecuencias. Vamos a ver esto 3 veces en capítulo 3, que Miqueas se dirige a un grupo de líderes, habla de sus pecados y luego habla de las consecuencias o pronuncia una maldición sobre ellos por sus pecados. El primer grupo son los magistrados. Leamos los versículos 1 al 3. Miqueas 3, 1 al 3. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Miqueas habla de los jefes y los príncipes, es decir, los magistrados, que deben ser los que mantienen la justicia en el reino. Pero vemos que pervierten la justicia y están oprimiendo al pueblo. En lugar de bendecir al pueblo de su posición de autoridad, los líderes están abusando su poder y están oprimiendo al pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Ellos deben defender a los necesitados y a los inocentes, pero al contrario están aprovechándose los líderes de los demás. Entonces Miqueas identifica un grupo de líderes, expone su pecado y luego las consecuencias, la maldición, versículo 4. Entonces, esto es la consecuencia, clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. La maldición o el castigo, la consecuencia para los magistrados injustos es que cuando ellos están sufriendo y claman a Jehová para ser defendidos, para defensa, Dios no oirá, no escuchará. Ellos que deben oír los pleitos de los inocentes, las quejas de los inocentes, defiéndenos, pero los magistrados que no oyeron, Dios tampoco va a escuchar a sus peticiones para protección cuando vienen los ejércitos de los babilonios contra ellos por sus pecados. Dios dice, ustedes no han defendido a los inocentes, no voy a defender a ustedes, los magistrados. Esto es la consecuencia de su pecado, por cuanto hicisteis malvadas obras.
El segundo grupo son los profetas de Israel y de Judá. Versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. El Antiguo Testamento tiene varios ejemplos de los profetas que cambiaron su mensaje para agradar a la persona que quería una profecía. Y quiero que vayamos en nuestras Biblias a un ejemplo de esto. En 2 de Crónicas, capítulo 18. Hay otros ejemplos, pero esto es un buen ejemplo. 2 de Crónicas, capítulo 18. Y en este capítulo el rey de Israel y el rey de Judá están cooperando y planeando un ataque, una guerra contra otras naciones. El rey de Judá y el rey de Israel quieren planear un ataque, una guerra contra otras naciones, pero antes de lanzar su campaña, ellos quieren consultar a Dios. Esto es el contexto. 2 de Crónicas 18, versículo 3. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, los dos reyes de los dos reinos: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, la capital, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Imaginen la escena: los dos reyes en sus ropas reales, en la puerta de la capital. Los profetas quieren agradar a esos reyes porque son poderosos y tienen todo el esplendor de ser un rey y las riquezas y todo. Y en este contexto, versículo 10, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Está actuando así: con estos cuernos vas a destruir a los sirios. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz, todos dicen la misma cosa, anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo:
he visto a todo Israel derramado por los montes, como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal? Vamos a pausar la lectura aquí y regresar a Miqueas, no Micaías, sino Miqueas. ¿Qué pasó? Vemos que fue normal, aceptado, que los profetas dicen a los reyes lo que los reyes quieren oír. Pero Micaías era diferente. Dijo, lo que Dios me da para hablar, esto es lo que voy a decir. Y el rey reconoció. Josafat dijo, Acab dijo, no me gusta este profeta, porque él solamente dice cosas malas. Yo prefiero los profetas que me dicen las cosas buenas, que me dan buenas noticias acerca del futuro. Regresemos a Miqueas 3 y versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Son profetas que ajustan su mensaje al oyente o a la audiencia, solamente para su propio bien. El profeta quiere ser aceptado por el rey o por otras personas. Y Miqueas entonces describe corrupción en los magistrados, los primeros versículos, corrupción en los profetas. Ellos hablan conforme al dinero que reciben. Cuando tienen algo que comer, dan buenas noticias. Cuando no, proclaman maldiciones. Es como ustedes han estado en varias partes de México u otros países donde alguien quiere venderte algo en la calle. Y cuando rehusas comprar, cuando rehusas darle dinero, se enoja. No quieres, ¿por qué? Porque no tengo que comprarlo, ¿por qué debo comprarlo? Pero se enojan. Cuando tú no le das lo que quiere, se enoja. Así también los profetas, yo te daré una profecía. Si tú me das dinero o comida, etcétera, son corruptos. Miqueas primero habla a un grupo. Segundo, pronuncia una maldición como consecuencia de sus pecados. Versículo 6, la consecuencia. Por tanto, así como versículo 4, entonces aquí versículo 6, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Vemos entonces la maldición de Dios a los profetas corruptos. Dios no les dará palabra, no les dirá nada. Habrá un silencio horrible para los profetas, porque Dios no responderá. Cuando ellos dicen, Dios, ¿cuál es tu voluntad respecto a esto? No hay ninguna respuesta. Dios, ¿cuál es tu palabra para esto? No hay respuesta, no hay nada. Y cuando Dios no dice nada, es una maldición. El pueblo no tiene guía, no tiene un camino. Están viviendo las metáforas son metáforas de oscuridad, la noche, sin luz. Porque en aquel tiempo la noche era mucho más oscura, porque no tenían corriente, electricidad. Entonces una noche es un tiempo, si no hay luna, no hay luz. Si no tienes una antorcha o algún fuego, no hay nada para iluminar los caminos. Así también los profetas van a buscar en la oscuridad y no van a encontrar nada.
Los profetas que hablan sus propias palabras no recibirán palabras de Dios. Los que ven no verán nada, serán ciegos y mudos o sordos. Y luego, Miqueas, en versículo 8, hace un contraste entre los falsos profetas y él, un profeta genuino. Versículo 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas dice, yo soy un profeta verdadero, genuino. Dios habla por medio de mí. ¿Cómo sabemos? Porque dice él que porque él denuncia la rebelión de Jacob. Él no agrada a los oidores o los oyentes. Él expone su pecado. Él declara la verdad, si les gusta o no. En las Escrituras, lo que constituye a uno un profeta verdadero, un profeta de Jehová, es que Dios habla por medio de él. No hay ningún profeta que se nomina a sí mismo. Dios escoge sus profetas y Dios habla por medio de ellos. Ellos son la boca de Jehová. Entonces Miqueas dice, yo estoy pronunciando las palabras de Jehová. Yo soy la boca de Jehová con poder. No agradando al rey o a la persona que me paga, sino declarando todo lo que Dios me da para declarar. En este caso, denunciando la rebelión de los líderes en Miqueas 3, los magistrados y los profetas. Miqueas dice que su mensaje es verdadero porque es de Jehová. Y luego, Miqueas se dirige a un tercer grupo y luego declara las consecuencias de su pecado. Y este tercer grupo es más general, todos los líderes. Leamos en versículo 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Y luego la maldición. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Vemos que los magistrados, los jefes y capitanes, los profetas y los sacerdotes, todos los líderes, reyes, profetas y sacerdotes, todos eran corruptos y estaban abusando sus posiciones para recibir dinero y cosas y bienes y poder y nombres y renombre. Todos quieren un nombre y renombre. Y ellos pensaban, Jehová está entre nosotros, ¿no vendrá mal sobre nosotros? Pensaban, tenemos el templo, tenemos el arca del pacto, tenemos todas estas cosas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder a nosotros? Nada, Jehová está entre nosotros. Pero ellos obviamente no habían estudiado cuidadosamente la ley de Moisés. Porque pensar que nada puede pasar a nosotros, sus palabras son, no vendrá mal sobre nosotros. Perdón, pensar así significa, ¿has leído Deuteronomio? ¿Has leído la ley de Moisés que declara,
muchas veces las maldiciones para el pueblo de Dios si se desvían del camino del Señor, si practican la idolatría, si pervierten la justicia, si hacen todas estas cosas, van a sufrir. Entonces, cuando Miqueas anuncia su pecado y las maldiciones para su pecado, no es algo nuevo. No es nada nuevo en ningún particular. Dios había pronunciado desde el principio en el pacto con Moisés, 2 veces con la generación que murió en el desierto y con la generación que entró a Canaán, 2 veces escrito, Dios había puesto con tinta su ley y también las consecuencias por desobedecer su ley. Entonces, si los magistrados y los profetas y los sacerdotes piensan, no vendrá mal sobre nosotros, significa que o no conocen o no entienden la ley de Moisés. Y Miqueas está simplemente aplicando a ellos lo que había sido escrito hace mucho tiempo. Porque entre Moisés y Miqueas son muchos años, siglos. Miqueas 3, entonces, otro comentario. Al fin, versículo 12, describe a Jerusalén como una ruina abandonada. El monte de la casa como cumbres de bosque. En nuestro viaje con mi familia en el crucero visitamos varias ruinas. Y a veces uno piensa, ¿cómo puede ser que estructuras tan grandes y ciudades tan grandes fueron abandonadas? No entiendo, pero a veces es así por varias causas y es fascinante ver cómo la naturaleza regresa para recapturar lo que había perdido a los hombres. Y la verdad es que sí, hay ciudades que están debajo de la tierra o están en bosques. Y Dios dice Jerusalén será así, una ruina, sin personas. Ahora es un bosque. Sí, hay estructuras, pero todo fue derribado. Y ahora crecen árboles, es un bosque nomás. Esto es la consecuencia o la maldición que Miqueas pronuncia sobre Jerusalén. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de estos versículos, de este capítulo de Miqueas? Tengo 5 lecciones para ustedes que debemos considerar. Número 1, tu pecado es peor de lo que piensas. Tu pecado es peor de lo que piensas. Si nosotros hacemos esta pregunta, ¿es malo el pecado? Todos dirán, sí, pastor, el pecado es malo. Pero el pecado es peor de lo que piensas. Todos están de acuerdo que el pecado es malo, que no es bueno. Pero tu pecado es peor de lo que piensas. En versículos 1 al 3, estamos leyendo cosas que no sé si nosotros nos damos cuenta de cuán horribles son estas metáforas. Sí podemos leer las palabras, pero Miqueas está diciendo que los líderes te toman a ti, te matan y quebrantan tus huesos y quitan tu piel y están comiendo al pueblo de Jerusalén. Miqueas quiere que tú imagines el canibalismo. Estos son las metáforas, las imágenes que utiliza. Dice, quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, quitando la piel de los israelitas. Coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero. Cortar a los cuerpos de los israelitas y hacer un caldo de ellos, y
comer los israelitas. Hay muchas películas con cosas horribles y uno no quiere ver la grosura, las imágenes horribles. Miqueas está escribiendo una escena así. Y así como yo no quiero ver aquellas películas porque me hacen vomitar, Miqueas quiere que los israelitas vomiten para darse cuenta de cuán horribles son sus pecados. Porque Miqueas está escribiendo a un pueblo que actúa como todo está bien. Todo está bien. Miqueas dice, ustedes son caníbales. No, Miqueas, no puede ser, no somos caníbales. No. Pero Miqueas dice, no entendéis, o no, ustedes no entienden. Los líderes que están oprimiendo a los demás, quitando sus recursos para vivir, sus casas y sus trabajos y más, ustedes sí son caníbales porque están matando a tu propio pueblo para tu propio bien, que es igual a comer a ellos para que tu estómago esté lleno y ellos están muertos. Sí es el canibalismo, porque ¿quién sufre y quién recibe el beneficio? Los líderes se benefician y el pueblo sufre. Esto es el canibalismo. Eran como cazadores, cazando al pueblo, atrapando al pueblo. Los líderes deben defender a los inocentes y proteger la justicia y mantener los derechos del pueblo. Pero en este caso, ellos hicieron todo lo contrario. Pero no quiero que nosotros nos enfoquemos en los pecados de los israelitas, tanto en nuestros propios pecados. Esto es el punto. Que nosotros frecuentemente, nosotros nos vemos a nosotros mismos no con precisión o exactitud. Nosotros nos vemos a nosotros mismos como queremos vernos, que no es objetivo. Y nosotros solemos reducir la maldad de nuestros propios pecados o evitar aún en la mente la maldad de nuestros pecados. Y hermanos, debemos darnos cuenta de que nuestro pecado es peor de lo que pensamos. Yo recuerdo hace unos años visité al médico y el médico me dijo, oh, Samuel, tu peso ha pasado a la categoría de obesidad. Me sorprendió, porque no me había dado cuenta de cómo yo había estado aumentando en peso. Pero cuando otra persona me lo dijo, me di cuenta, ok, tengo que cambiar mi dieta, tengo que cambiar mi forma de vivir, etc. Tengo que hacer ejercicio y comer diferentemente. Y luego uno piensa, ¿cómo puede ser que yo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo puede ser? Porque a veces o frecuentemente nosotros no nos criticamos a nosotros mismos como debemos. Mi pecado es peor de lo que pienso. Y a veces necesitamos un profeta o un amigo para decirnos, tú no estás viviendo correctamente. Es decir, estás viviendo en el pecado. Y tu pecado es peor de lo que piensas. Nosotros, la mayoría de nosotros, estamos casados. Y debemos recordar que nuestros pecados en el matrimonio, y dijimos esto en los sermones de 1 de Pedro, nuestros pecados en el contexto del matrimonio no son pecados sin víctima. Nuestros pecados tienen un víctima. Los pecados del marido afectan a la esposa y los pecados de la esposa afectan al marido. Entonces, los esposos o las esposas que
maltratan al otro en el matrimonio y actúan como no es nada, están olvidando que ellos también son caníbales. Tú recibes el beneficio y el otro sufre. Pues yo no había pensado acerca de mi pecado de tal forma. Sí, porque tu pecado es peor de lo que piensas. Y yo debo preguntarme, ¿quién sufre cuando yo peco? ¿Hay un víctima en esto? Y cuando veo el sufrimiento de otro que yo causé, empiezo a darme cuenta de cuán malo es mi pecado. En el contexto de juzgar nuestro pecado, debemos medirlo o juzgarlo a la luz del castigo que recibe o recibirá. Si somos tentados a pensar ligeramente del pecado, debemos recordar cuál es la consecuencia y concluir: mi pecado debe merecer un juicio tan horrible, o mi pecado debe ser tan horrible como el juicio que merece. Y si el pecado del hombre merece el infierno eterno, separación de la gloria de Dios, sufrimiento de cuerpo y alma, como describimos el domingo pasado, y si el Señor Jesucristo tuvo que entregar su cuerpo y alma para redimirnos de la maldición del pecado, ¿cómo podemos nosotros pensar ligeramente del pecado? No es mucho, no es nada. Todo está bien. No, todo no está bien. Y mis pecados son peor de lo que pienso, como el niño que piensa que puede juzgar con los fósforos sin causar un fuego, un incendio. No, yo puedo controlarlo. Yo sé cómo contener. Yo sé cómo atrapar la llama. No juegues con el pecado, ni pienses ligeramente del pecado. Nadie quiere oír: tú eres un caníbal. Pero Miqueas dice: tú eres un caníbal. Y todos nosotros tenemos que aceptar que el pecado en el corazón y los pecados que hemos cometido son horribles. Y en la luz de las Escrituras y en los ojos de Dios somos peor de lo que pensamos. Y no debemos reducir o minimizar la maldad o la gravedad de nuestros pecados. Sobre todo los que no se arrepienten y no confían en el Señor Jesucristo. El infierno no puede ser tan malo. Vamos a regresar a esto. Segundo, el poder de Dios acompaña la palabra de Dios, no el estilo del predicador. Miqueas 1 al 3, los capítulos 1 al 3, dice mucho acerca de los profetas. Ellos son predicadores que pronuncian la paz y la prosperidad para el pueblo. En este capítulo ellos ajustan su mensaje para agradar a la audiencia, etc. Y Miqueas dice en versículo 8: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Cómo podemos nosotros discernir entre un profeta verdadero y un profeta falso? Muchas personas miran al predicador, al profeta, y miran su estilo y su presentación. Pero si haces esto, ¿sabes qué? Vas a aceptar al profeta en 2 de Crónicas que tuvo los cuernos así
con esos cuernos ustedes van a derrotar a los sirios. Vamos a decir, wow, wow, por el show que el profeta ha hecho. Pero Miqueas que dice, yo vi el ejército derrotado y todos los soldados dispersados. No sé cómo él se presentó su mensaje, pero él proclamó la palabra de Dios. Voy a decir, no puede ser él. Debe ser el otro que se expresó así con los cuernos y impresionó a la audiencia. Nosotros somos susceptibles a pensar así también. Los predicadores con las voces más no sé qué y el estilo más poderoso. O escuchamos a esos predicadores y decimos, esto es un sermón. O esto es un predicador. Yo podía escuchar a este predicador todo el resto de mi vida. No debemos pensar así, no debemos juzgar así. Esto no es, mi voz no es el poder del Espíritu. El poder de mi voz no es el poder del Espíritu Santo. Los cuernos que hago no son el poder del Espíritu Santo. Todas estas cosas no son el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo acompaña no mi estilo, sino la palabra de Dios. Entonces, cuando tú oyes la palabra de Dios y tú la crees y dices, esto es la verdad, entonces el poder del Espíritu Santo ha extendido la espada a tu corazón y tú has sido afectado no por el estilo, sino por la palabra de Dios. Y cuando el pecador dice, yo soy culpable, yo soy culpable, yo soy un pecador, esto es el poder del Espíritu Santo poniendo o apuntando la espada a su corazón, extendiendo la fila de la espada inmediatamente al corazón. O cuando un santo, un creyente dice, yo tengo que abandonar a este pecado o yo quiero crecer más en esta santidad. Esto es el poder del Espíritu Santo actuando y acompañando a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos discernir entre el profeta verdadero y falso? Por su mensaje. Miqueas dice, yo denuncio la rebelión de Jacob y el pecado de Judá o de Israel. El mensaje es lo que constituye a uno un profeta verdadero o no. Ahora bien, los predicadores deben esforzarse para presentar su sermón en una manera clara, concisa, precisa y fácil para entender, fácil para escuchar, etc. Claro que sí. Pero no confunden el poder del estilo del predicador con el poder del Espíritu de Dios acompañando a la palabra de Dios. Como tantos cristianos sinceros hacen lo contrario, no a propósito. No están pensando, no me importa el mensaje, me gusta el estilo. Ojalá que no piensen así, pero muchos son muy impresionados por el estilo de un predicador. Y hay predicadores que son fieles en su mensaje y también son muy elocuentes. ¿Sí? Eso es bueno. Pero la manera en que nosotros debemos evaluar a un predicador es por la fidelidad y la verdad de su mensaje. Y significa que no tenemos una lealtad personal a un predicador. Y podemos cambiar el hombre, pero es el mismo mensaje. Y las ovejas dicen, en lugar de decir, pero yo quiero este predicador, nosotros queremos, yo quiero este mensaje. Y los predicadores que cambiamos, que pronuncian el mismo mensaje, decimos, ellos son fieles. Ellos son fieles. Y para nosotros que predicamos, también esto es importante, hermanos, recordar
que aunque sí debemos practicar nuestro estilo y estructura y todo esto, confiamos en el poder del Espíritu Santo para acompañar a su palabra y cambiar los corazones de los que están escuchando. Esto me da libertad. Yo no siento un peso, una presión para hablar con la voz de no sé quién o el estilo de otra. Yo no tengo que ser otra persona. Yo puedo ser Samuel, porque no es el mensaje de Samuel, es la palabra de Dios. Número 3. No toleren a líderes que toleran su pecado o cambian su mensaje para agradar a la audiencia. Miqueas capítulo 3 se enfoca en los líderes. Miqueas 1 y 2 hablaron más generalmente de todo el reino. Hay idolatría en el reino del norte, en el reino del sur, en las capitales, etc. Miqueas 3 se enfoca en los líderes, los magistrados, los profetas y los sacerdotes. Y el bien del pueblo depende en gran parte de la virtud de sus líderes. Nosotros en la iglesia también hay una estructura de autoridad. Hay líderes en la iglesia, los oficiales o los pastores sobre todo. Y no debemos tolerar en nuestros pastores, en nuestros líderes, hombres que tolerarán a nuestro pecado o que cambiarán su mensaje para agradarnos a nosotros, que les damos su salario por medio de las ofrendas. Ustedes me apoyan por sus ofrendas porque una porción de las ofrendas fundan mi salario. Así también para Campbell y para mi suegro, ahora jubilado, ya no más, pero por varios años antes. Y usamos el resto del dinero para muchos otros usos que ustedes saben. Pero la verdad es que yo como todos los días por las contribuciones de ustedes. ¿Qué pasa o qué sucederá si ustedes no quieren oír mi ministerio, no quieren escuchar a mis sermones? No voy a tener trabajo, no podré comer. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo debo asegurar que ustedes siempre quieran lo que yo tengo, ¿no? No. Hemos dicho ya, mi responsabilidad es declarar la palabra de Dios, si les gusta o no, y denunciar su pecado, si es necesario o correcto. Y si un pastor o un líder, hay una frase en español para to turn a blind eye, no mirar a propósito. Hacer de la vista corta. Hacer de la vista corta. Hacer de la vista corta. Una gorda. Hacer de la vista gorda. Ok. No debemos tolerar a un pastor que hace de la vista gorda a nuestros pecados. Yo no vi nada. No. Necesitamos el pastor que dice, hermano, no hagas esto. Esto es pecado. Un pastor que está dispuesto, si no te arrepientes, a reunir a otros ancianos. Y si no te arrepientes, pastores que están dispuestos a anunciar a la iglesia el pecado no arrepentido. Y pastores y una congregación que todos están dispuestos a excomulgarte si no te arrepientes. Necesitamos esto para protegernos a nosotros mismos. Y no debemos tolerar ni a líderes ni a una congregación que rehúsan ver o confrontar o disciplinar al pecado de los santos. Los líderes cumplen un papel muy importante, pero en una iglesia como la nuestra, una iglesia congregacionalista, los miembros también funcionan.
para participar en la disciplina, porque los pastores no pueden disciplinar sin el consentimiento de la iglesia. Los pastores pueden anunciar un pecado, pero nosotros no podemos prohibir la participación en la cena ni excomulgar a nadie si la iglesia no coopera con los ancianos para ejercer esta disciplina. Entonces ustedes también deben participar, los miembros deben participar en esto, pero empieza con los líderes y ellos tienen el juicio mayor. Número 4. No seas presuntuoso o pasivo en tu religión. Los israelitas, o sobre todo los del reino de Judá, que tenían a la capital Jerusalén y el templo, ¿qué dijeron? Dijeron, Jehová está entre nosotros. En versículo, Sí, gracias, 11. ¿No está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Esto es un pueblo presuntuoso. Están presumiendo. Jehová está entre nosotros. ¿Qué va a suceder? Nosotros podemos decir, nosotros somos una iglesia bautista reformada. Tenemos una buena confesión de fe. Tenemos una buena constitución. Tenemos mucho. Tenemos todo. Todo está bien. Y ojalá que sí, que todo está bien. Ojalá que todo esté bien. Pero no debemos simplemente ser pasivos y presuntuosos en nuestra religión. No es estar presente en una comunidad religiosa que garantiza la sinceridad de nuestra religión, ni es oír la palabra de Dios que garantiza que estamos practicando la religión verdadera. Tú puedes estar entre la religión verdadera sin ser verdadero o sincero. Sí, el templo estaba en Jerusalén. Sí, Dios manifestó su gloria en el templo. Pero ellos eran presuntuosos y pasivos en su religión y nosotros podemos hacer lo mismo. Yo vengo todos los domingos. Yo canto las canciones. Yo leo las palabras. Yo escucho al sermón. Pero tú puedes ser pasivo y presuntuoso así. El Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis 3, 16 al 17. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando nosotros empezamos a pensar, todo está bien, no necesitamos nada, de ninguna cosa tengo necesidad, entonces nos hacemos vulnerables para caer en tentación, para desfriarnos en nuestra religión y más y peor. Entonces, hermanos, es necesario que entren en la casa de Dios con una mente y un corazón listos para participar y no solamente estar pasivos durante el servicio. El piano no adora a Dios, nosotros adoramos a Dios. El pastor no ora, todos nosotros oramos. El pastor no habla la palabra de Dios, Dios habla por medio del pastor a todos nosotros. No hay nada en el culto en que tú no participas. En la cena del Señor, todos nosotros comemos del mismo pan y el mismo vino. Debemos involucrarnos voluntariamente, intencionadamente en todo lo que estamos haciendo y debemos
cantar a nuestro Dios y orar al Dios de todo el universo. Y cuando se lee la palabra de Dios, debemos prestar toda atención a la palabra pura y perfecta de Dios. Silencio a todo el mundo, Dios está hablando. Y en la predicación de la palabra de Dios, también debemos decir, el buen pastor nos va a hablar. Voy a escuchar. Mis ovejas oyen mi voz, escuchan mi voz, dice el Señor Jesús. Entonces, aviven sus corazones, hermanos. No sean pasivos o presuntuosos en tu religión. De ninguna cosa tenemos necesidad. El Señor Jesús dice, no pienses así. Los israelitas pensaron, Dios está entre nosotros, no hay un mal, no mal puede venir sobre nosotros. No, debemos avivarnos. Y no hablo de avivamiento como algo dramático, sino sinceridad en lo que Jesús ha ordenado. Una apreciación más profunda, madera y sincera para lo que Cristo nos ha dado y mandado. Finalmente, porque no nos queda mucho tiempo, hay perfección en solo un profeta, sacerdote y rey. ¿Está presente el Señor Jesucristo en Miqueas 3? Él dijo que la ley de Moisés y los profetas y las otras escrituras hablan de mí, de Él. ¿Dónde en Miqueas 3 vemos al Señor Jesucristo? En muchos casos en las escrituras vemos al Señor Jesucristo por contraste. Vemos los magistrados malvados, los profetas que ajustan su mensaje, los sacerdotes que enseñan por precio. En cada clase de los líderes, reyes, profetas y sacerdotes, vemos pecado, corrupción. Y estas imperfecciones y pecados deben hacernos anhelar la perfección y encontrar la perfección en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey. Podemos decir de Él que Él es un caníbal que oprime a nosotros para su propio beneficio, o que no nos defiende, o que es injusto. No, decimos todo lo contrario acerca del Señor Jesucristo. Somos coherederos con Él. Y Él nos ha justificado con obediencia perfecta. Decimos del Señor Jesús que Él ha rehusado anunciar toda la voluntad de Dios. No, decimos, Él es en sí mismo el verbo de Dios. Él es el mensaje pleno y completo y revelado. Él es todo, y Él durante su ministerio en la tierra y por medio de sus apóstoles después, no hay nada que Él no ha proclamado. ¿Era Él un sacerdote imperfecto? No, Hebreos dice vez tras vez, un sacerdote perfecto, sin mancha, inocente, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios para su propio pecado, que no es mortal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, el Señor Jesucristo está presente en Miqueas 3 por contraste a toda la imperfección y los pecados de los magistrados, los profetas y los sacerdotes de Israel. Y por eso debemos amar al Señor por contraste a estos líderes pecaminosos. Y debemos confiar y alabar al Señor Jesucristo por su perfección. Él no es simplemente mejor que ellos, Él es perfecto, que sobrepasa el entendimiento, y es nuestro Rey, nuestro profeta y nuestro sacerdote. Gloria a Dios. Oremos.